Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda informativa diaria. Le doy la bienvenida a Salvador Camarena. Salvador. Enrique, muy buenas noches, qué gusto. Muy buenas noches. Un día sumamente especial porque tenemos presidente electo, por si alguien lo dudaba. Por si alguien lo dudaba, ya tenemos presidente electo. El día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó su constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador. Allí ven ustedes la imagen cuando la presidenta del tribunal, Jeanine Otalora, lo recibe en la explanada del tribunal, las instalaciones que están en el sur de la Ciudad de México, y de ahí pasa a recibir la constancia. Previamente ya el tribunal había votado el proyecto de resolución, que por cierto fue votado por unanimidad. Así es. Hubo la sesión solemne, esto fue a la 1 de la tarde más o menos, hacia las 11 de la mañana se había realizado la votación. Es el momento en el cual entra al salón y verán ustedes un poco más que recibe en ese momento todavía solo candidato ganador, pues ya su constancia, su papelito. Ahí se lo está entregando la presidenta del tribunal, Jeanine Otalora. Así que, pues tenemos presidente electo, Salvador. Luego dicen que el verano no tiene noticias, ¿no? Si hay noticias este verano. Bastantitas el día de hoy. Y ahora, después de ya esta formalización de la elección de López Obrador, ¿qué sigue? Yo creo que es bien interesante. No deja de ser relevante a pesar de ser un trámite. Lo primero que hay que decir es que estamos ante un fenómeno, lo hemos discutido aquí, en las páginas del Financiero también. No fue una elección normal, no fue un proceso electoral normal. Ha sido la discusión de modelo económico, de modelo político. Hay un quiebre entre lo que vimos surgir desde 1988 y lo que terminó significando en este 2018 el resultado de la elección. Los partidos que solían ser los más importantes han sido desplazados del escenario por un personaje que ya estaba en esos partidos, ya había surgido del PRI y del propio PRD, pero que ahora con una nueva agrupación, por supuesto, destrona el orden como lo conocíamos, y hoy en este trámite, en esta formalidad, también ocurre otra cosa. El candidato que al minuto 1 de conocerse el resultado oficial empezó a marcar la agenda, empezó a ocupar todos los espacios mediáticos y políticos, hoy vamos a ver si ya turbocargado con el diploma, se vuelve ya en los hechos el único personaje político porque ya había desplazado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No sabíamos si ya había recibido antes en realidad la constancia, y esto ya nada más fue para el escenario para formalizarlo. Doy la bienvenida a Juan Ignacio Zavala. Enrique, qué gusto tenerte en este espacio, Juan Ignacio. Gracias por la invitación. ¿Cómo viste tú esta formalización o veremos un cambio en la dinámica de López Obrador y su equipo a partir de este día? Bueno, mira, yo creo que es un evento trascendental, ¿no? Creo que es un evento muy relevante en términos de nuestra vida democrática. Hay que decir, al margen de que parece ser que a Andrés Manuel los diplomas le cuestan muchísimo trabajo, muchos años. Se tarda. Lento pero yo creo seguro. Que este es uno de los momentos más emocionantes seguramente en la vida de Andrés Manuel López Obrador, y mira que el último año ha estado cargado de emociones. ¿Por qué? Porque es un evento institucional, es donde el Estado mexicano realmente le otorga el triunfo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es finalmente la coronación de un esfuerzo de muchísimos años, de muchísima gente, y en lo personal me gustó mucho. Me gustó mucho el discurso de la presidenta del tribunal, mostrando por qué era ese evento, qué sentido tenía que los poderes estuvieran ahí reunidos. Y creo que Andrés Manuel finalmente anunció algo diferente, que él iba a respetar a los poderes y que iba a respetar la autonomía de cada uno. No creo que vaya a cambiar el estilo. Yo creo que esto que nosotros a veces consideramos un desgaste, Andrés Manuel no tiene desgaste, hombre. O sea, todavía le falta muchísimo para esto. No creo que haya un cambio en esto que decía Salvador hace un momento de tener él solo la agenda mediática. Es muy difícil que a un actor político o varios actores políticos o un partido, dadas las circunstancias, le pueda competir
en términos de agenda mediática y de tener alguna inclusión en el espectro político. Él lo tiene todo, sabe manejarlo, no le importa lo que están, digamos, los desgastes en los que entra su gente, eso se los llevará él no. Y finalmente hoy empieza realmente, le podemos empezar a decir presidente electo Andrés Manuel. Esa es una cosa importante y relevante para alguien que siempre ha vilipendiado a las instituciones como es el propio Andrés Manuel. Se va a oír un poco raro, el presidente López Obrador. Ya se le puede poner electo, pero bueno, ya es presidente. Antes era legítimo. Entonces ya nada más le ha cambiado. ¿Por qué este mensaje en este foro? Que ya comentábamos hace un momento, al que se refiere Juan Ignacio, el respeto a los poderes, a los otros poderes, judicial, legislativo, y adicionalmente a las instituciones autónomas. ¿Qué lo movió a convertir esto en el centro del mensaje tras haber recibido la constancia, Salvador, a tu juicio? En su primer discurso, como candidato triunfante, hace quizá la señal más importante de lo que muchos temían, que es: voy a respetar el Banco de México. Y es una señal que despresuriza ese miedo, no digo que se haya ya exorcizado, pero ese miedo de que iba a ser otra vez la economía como en los años 60, 70, desde los pinos, la economía presidencial que le llamaba Gabriel Said, ¿no? Y ahí hay ya un gesto de que entiende dónde está parado y lo que tiene que decir. Independientemente del mensaje de triunfo a su prole, también manda mensaje de certidumbre, y el día siguiente hay una rueda de prensa, pues un foner con inversionistas donde reiteran respeto a instituciones económicas y manejo ortodoxo de la economía. Y hoy creo que es un mensaje hacia el Estado mexicano, es decir, sé el juego que voy a jugar. No sé si lo va a cumplir, porque no va a cambiar de la noche a la mañana el personaje, pero habla bastante el mensaje planteado ahí de: no voy a mandar ni palomas mensajeras ni halcones. Sí. No les voy a estar ahí mandando mensajes de que me hagan por acá un favor o de que ahí les va la amenaza. Para alguien del que se ha dicho que va a ponerle un tribunal supremo al propio Poder Judicial para cambiarle la configuración o la correlación de fuerzas frente al Ejecutivo, para alguien que en su momento mandó al diablo a sus instituciones, como lo he dicho, creo que ahí cierra un ciclo, hace una promesa que le va a ser muy caro lo que sigue. Nosotros nos vamos a poder aferrar al discurso de hoy para decirle: tú dijiste eso en un momento muy solemne, en un momento muy especial, en un lugar muy simbólico y frente a poderes. Por cierto, no estuvo el PAN. ¿Sabes dónde andaban? ¿Tenían algo más importante que hacer ahí? El sábado creo que si van lo encuentran. No estuvo el representante del PAN, estuvo por ahí el representante del PRI, del PRD. El que había era Ernesto Cordero, pero ya lo expulsaron. Exacto. Bueno, pero estaba en calidad de senador y digamos, figura del Senado, Pero ¿no? déjame darte un dato curioso e histórico. Ahí había una persona que ha estado en tres eventos de esta índole. ¿Quién? Germán Martínez. Mira, estuvo con Fox. Estuvo con porque el representante del INE, Felipe el propio Felipe Calderón, y ahora con Andrés Manuel López Obrador. Pero digamos, yo lo que no veo es en qué tendría que cambiar él con su discurso, porque él junta dos cosas. Dice: voy a cumplir todas mis promesas de campaña, ¿no? Claro. Él siempre habla en estos dos foros que tú dices. Dice, para que no, por eso siento que él tiene esta estrategia de estar afuera todos los días, para que no su gente no se desanime, para que no les baje el ritmo de batalla. Digo, en las redes siguen igual que en la campaña tras. O peor. Entonces tiene ahí, les da ritmo, les da alimento, les da ánimo con eso, ¿no? Y por el otro lado, cuando tiene que mandar ciertos destellos, ¿por qué? Porque las semanas anteriores sí hubo un golpeteo abierto de su equipo y de él también, por ejemplo, contra la Suprema Corte de Justicia y los ministros, ¿no? Entonces, ese juego yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ese tipo de comunicación, ¿no? Ahorita el asunto, digamos, el tema es que él no puede generar acciones decididas sobre eso. Aunque claro, ya hay unas, ¿no? Digamos, los secretarios de Estado, los titulares de las carteras ya pueden recibir sin ningún problema a los miembros del equipo de transición. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten, y regresamos para continuar con este tema. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia a partir de hoy? Ya reciben 150 millones de pesos, no está mal. Que los regrese. Vamos a ver. No les gusta. Vamos a ver en una de esas. No le decidas porque va a ser un fideicomiso y luego vamos a tener un desastre. Bueno, vamos a una pausa y continuamos aquí. Estamos al cierre.
problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad, jueves 9:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Qué va a cambiar a partir de hoy? Nada. Es decir, seguirá el proceso. Entiendo que, porque me lo dijeron algunos funcionarios del gobierno actual, que estaban esperando lo que hoy pasó para poder empezar a trabajar de manera, digamos, ya legítima, legal, sí. Por formal, decirlo más preciso. Sí, no tendría que estar filtrando información, ¿no? Sí, con los equipos respectivos. Inclusive se hablaba, ya no se concretó nada, se hablaba de una próxima reunión del presidente electo con el presidente constitucional, de Andrés Manuel con el presidente Enrique Peña. Pero, ¿qué perciben que va a cambiar? Bueno, ¿algo significativo? Detengámonos todavía un minuto en el discurso. Lo que hoy dijo al prometer que el Poder Ejecutivo no va a ser un poder encima... El poder de los poderes. Exacto, el poder de los poderes fue su frase, un poder encima de los otros poderes o un poder haciéndole bullying, digamos, en términos, así lo digo yo, no él. Además dijo, no será más. No será más. Haciendo la referencia que lo ha sido. A un statu quo, exacto. Entonces, creo que esa frase también es muy relevante en lo del día de hoy. Otra vez, siempre y cuando se acompañe de algo que también se le reclamó al Andrés Manuel, ya no de la campaña, ya no al de anterior, al de la campaña, sino al pasada la campaña, con la polémica del fideicomiso del INE en torno a la ayuda a los damnificados del temblor, de los temblores de septiembre, Andrés Manuel volvió a caer en el modo candidato o en el modo rijoso, digamos, que le conocimos muchos años. Supongo que tendría que cambiar, para acudir a tu pregunta, toda cosa que diga hoy, además ya tiene el peso del presidente electo, no del candidato triunfante, aunque parezca unanimidad, es un cambio legal importante. Si él ocupó el espacio después del 1 de julio total, es una cosa, pero hoy que ya la instancia de vida le otorgó la constancia de que los mexicanos votaron mayoritariamente por él y está en la ruta de cumplir los trámites ya últimos para convertirse en el presidente constitucional el 1 de diciembre, algo de su discurso tendría que cambiar, no más fifí, no más. Eso no va a cambiar. No, tendría que. O sea, déjame formular. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo va a cambiar? Si porque, le ha funcionado... porque no es el mismo peso, Juan Ignacio. No es el mismo peso de un presidente electo contra un medio diciéndole, perdono, pero no olvido. Eso se llama amenaza. Y digamos que si lo llevamos al extremo, hay matices de diferencia entre tener el papel ya colgado ahí en tu sala y no tenerlo. ¿No será también que él, un poco en lo que dice Juan Ignacio, él se dice genuino, es decir, da la impresión de que va a seguir con un estilo muy parecido. Si él dice, ya no seré más el presidente nunca más que trata de meterse en todos los poderes. Sí. Yo ya no voy a ser ese. Tampoco voy a ser el presidente que cambia porque ya es presidente. No, o sea, yo voy a seguir siendo quien soy. Porque lo que ha hecho hasta la fecha es una actividad de relaciones públicas. Va con los empresarios, vas a ver que no se va a volver a reunir con ellos, o por lo menos con esos que se reunió al principio, nunca. Va a ir al tribunal, ¿cuántas veces va a volver a ver a las personas que están en el tribunal? A los miembros del Poder Judicial de ahí. Nunca. Al líder. ¿Tú crees? ¿Al presidente de la Corte? Al presidente de la Corte quizás, ¿no? Pero fuera de eso, pues el coordinador, el presidente del Senado cambia. Yo creo que sí tenemos que... ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué debiera haber cambiado? Por ejemplo, algo... pues sería que el Estado Mayor ya debería tener la protección del presidente y su familia. Ese es un asunto, por ejemplo, donde si él quiere hacer un asunto de seguridad nacional, tiene que entender que la seguridad personal del presidente de la República es de seguridad, es un asunto de seguridad nacional, no es un asunto de gusto, digamos. No gusto, sí. Pero son, digamos, esos matices. Lo otro que creo que cambia es un poco, digamos, este acceso a los funcionarios
que ha sido bastante desordenado y desnivelado. Yo creo que le pueden dar un orden mayor con este presupuesto, poder abrir alguna sala de atención a medios, a relaciones públicas. Ya puede viajar con otra... ¿Con otra aerolínea? En otra aerolínea, pues no sé, en camión, puede ir hasta Colombia, puede llegar casi atravesando el tapón del Darién, pero ya ahí, digamos, puede ser recibido como un mandatario. Se le tendrían que, puede ir a visitar presidentes, por ejemplo, puede ser recibido por otros presidentes. Pero en alguna medida ya le daban ese trato. Bueno, sí, porque era el triunfador y se habla y se felicita, pero digamos, en el momento que va... Son las cosas que cambiarían. En esencia, lo que yo creo que tendríamos que ver en un plan de 2 meses son todos estos proyectos ya mucho más aterrizados, ¿no? Ellos mismos son los que han puesto los temas y los proyectos en la agenda. Entonces, seguramente, pues ya podría estar la prensa afuera de la Secretaría de Economía para preguntarles a ambos responsables, a ver de qué se trató la junta que hicieron cuando fue Alfonso Durazo, si ya fue a revisar al CISEN. Todas estas cosas somos las que yo creo que vamos a estar viendo como por etapas. La distancia con Morena, ¿se va a dar? Porque ya empiezo a escuchar desde el discurso de ayer al inaugurar las mesas de pacificación, hoy también en algunos párrafos, un señalamiento de que, bueno, una cosa son los partidos y otra cosa es el presidente. ¿Será solamente para llenar el expediente o sí habrá una distancia real con su partido? Yo me quedé pensando en lo que decía Juan, que si se reúnen la propuesta para secretaria de Economía con el todavía secretario de Economía, ¿dónde va a ser la rueda de prensa? Yo creo que va a ser ahí en la colonia Roma, va a bajar otra vez con su microfonito y la va a dar él. O sea, pero los otros ya pueden, digamos, ya podrían o ya deberían soltar o ya deberían tener vida propia. Un poco hasta para que se suelten ellos, ¿no? Algunos ya están muy sueltos. Sí. No sé, yo creo que Morena es... ¿Qué va a hacer con Morena? ¿Se lo va a dejar a sus hijos? ¿Con Jacob como fachada? Sí. ¿Con Jacob como operación, digamos, formal, pero la operación real de sus hijos? Morena no existe sin él. Sí, yo creo que una herencia para él buena, para los que creemos en los contrapesos, terrible de la elección que hicieron los mexicanos, porque la hicieron de esa manera, es aniquilarle la oposición. Entonces él no necesita los partidos, no los va a ver, no necesita recibirlos, no necesita negociar con ellos. Para eso está disminuyendo la Secretaría de Gobernación, según lo que vemos, a una mera operación de relación con ciertas instituciones. Y me parece que en el caso de Morena, pues van a implementar definitivamente lo que se les pida de manera disciplinada. Es un regreso a ese PRI viejo grandote que operaba como aplanadora, ¿no? Pero ¿no será que más allá de que no lo necesite, por lo menos en términos de la operación política real, sí lo requiera en términos de la construcción de la imagen, de ser un presidente que escucha, de ser un presidente que está gobernando para todos? Yo pienso que aquí en la transición sí, porque son actividades y él necesita llenar el espacio mediático, le gusta hacerlo. Entonces seguramente en este trayecto el presidente electo recibirá a los presidentes de los partidos ya que pues, son nuevos, ¿no? Claudia, y en el PAN pues no sé qué vaya a pasar, pero seguramente algo tendrá que decidir en la vida, el de Morena, Movimiento Ciudadano, son fotos, son oportunidades de dar algunos mensajes, bla, 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 pero operativamente, para funcionar su gobierno, básicamente no los va a requerir. Y yo creo que a él esas formas no le importan, no le interesan y efectivamente puede estar sin recibir a la oposición durante por lo menos de aquí a 3 años. Pues, vamos a ver. Yo creo que va a operar todo, como decías, pero sí los va a recibir. Creo que vamos a ver un viejo PRI que todos tienen que estar en la foto. Entonces creo que sí le va a dedicar... para las formas. Para las formas. Pero yo creo que ahorita... Pero no, creo que lo va a mantener un buen rato, sabiendo que la operación está garantizada, entonces estamos aquí departiendo tranquilos. Eso va a ser para más no humillar fácil. a la gente. Exacto. Eso va a ser y más eso fue para mí, aparte de que nos enteraremos pues de algunos favores que hayan intercambiado o solicitado, la reunión con mí no la necesitaba. Hasta donde entiendo, él la pidió, él la estuvo buscando.
Y al final, en el video mismo se ve que el que está contento es él, que el que quiere, oye, déjame hablar, o sea, casi 20 segundos ahí colándose en el video. Una posición incómoda estar con el que te llevó 40 puntos. Si aceptaste ir... Tenías que asumirlo. Sí, pero creo que él va a buscar esos símbolos porque creo que es un viejo priista que es la cooptación en todos los momentos. A ver, pero yo creo que es este manejo de él todo el tiempo. Que si los fifís, que si esto, que si lo... y recibo a mí para que vean que no hay hoy, todos tenemos que construir y nos deseamos suerte, bla, bla, y al día siguiente, oye, esto es inadmisible, ¿cómo le llamó a la intromisión del INE con lo del fideicomiso? Y ese es un lenguaje que vamos a tener que entender, porque él no creo que le vaya a dar la solemnidad, por decirlo así, a esa figura presidencial, sin ser él un tipo desparpajado, ¿no? Sí. Pero la foto de él en el aeropuerto, la imagen en el aeropuerto es símbolo de un nuevo tiempo. Sí, ¿Cómo va a estar? No lo sé. Definitivamente. Pero sí, eso sí cambia completamente, ¿no? Bueno, por si nos faltara noticias, resulta que la maestra Elbester Gordillo salió libre quedó libre justo el día de hoy. Vamos a una pausa y terminamos con este tema. Estamos al cierre. Y este güey es el... La madrugada de este día nos enteramos que, se acabaron todos los cargos contra la maestra Elbester Gordillo y la especulación ha estado corriendo todo el día. ¿Casualidad o es el tiempo natural, del proceso judicial o coincidencia con la entrega de la constancia de mayoría? Yo creo que se termina una de las aberraciones del sexenio del presidente Peña Nieto. La maestra Elbester Gordillo es un personaje muy complejo. Seguramente tendrá que rendir cuentas de muchas cosas de las que han ocurrido en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en torno a los manejos que hubo con emisarios suyos en el gobierno de Felipe Calderón. Pero desde el primer momento, los que ya estábamos por ahí en el 88 y supimos que eso sabía a quinazo, se movía como quinazo y era un quinazo. Y hoy se acabó el quinazo. No hay justicia para la maestra, pero no hay justicia para los mexicanos. Entonces, creo que se acaba una aberración, se cierra un ciclo como se suponía que se iba a cerrar cuando ya se van unos y va a llegar otro. Y entonces es una mala noticia para todos. No creo que haya sido algo positivo. La maestra yo creo que está en plenitud de facultades y va a intentar retomar el feudo que ha manejado en los últimos 30 años y va a ser un personaje de los nuevos viejos tiempos que veremos. Tu lectura, Juan Ignacio. Mira, pues coincido, ¿no? Se trata, sin lugar a dudas, de una presa seccional que duró lo que es sexenio. Creo que si no se le probaron los cargos, mal. Si se le inventaron, peor, ¿no? Entonces no hay una salida buena para este asunto. Creo sí que Elbester es un personaje del cual se va a seguir hablando mucho tiempo. Si hubo, más bien en el intercambio, decir, oye, sácala tú para que no la libere yo y no me la cargo, pues mira, no lo sé. A eso suena, porque pues en la política también, pues si no hay información correcta, pues todos manejamos los rumores. Pero yo que Elba, pues no me preocuparía mucho, ¿no? Porque ya dijo hoy nuestro presidente electo que el infierno no existe. Exacto. En la frase de su discurso. Desde el Vaticano le va a llegar otra amonestación. El infierno no existe. Pero digamos, creo que Elbester es también, yo creo que aquí se acaba ese personaje, ¿no? ¿Sí? ¿No la ves reconquistando? No, yo creo que ya cualquiera le puede decir, oye, ya tienes tu libertad y estuvo así. Es una señora que también, al margen de eso, tuvo sufrimientos y pérdidas personales muy graves y fuertes, como la muerte de su hija, etcétera. Entonces tampoco creo que tenga las ganas y la energía de meterse a grillar en un mundo completamente diferente. Sí, claro. ¿No? Porque sí cambió la política de hace 6 años a lo que va a empezar a ser, lo que ya es a partir de hoy,
sí va a ser completamente distinta. Pero no la visualizas como un factor de poder, alguien que va a pesar como pesó en el pasado. Sí, no, el pasado reciente. No, yo no la veo así, ¿no? Porque aparte vamos a tener un presidente que por decisión de los mexicanos, pero por estilo personal de gobernar, va a ser tremendamente controlador. Entonces no va a permitir juegos. Y tiene todos los elementos institucionales para trabar los juegos, ¿no? Yo sí lo veo. Yo sí veo el retorno. ¿Ella directamente o por la vía ella de o por Fernando un tercero, o González, su de nieto, o Rafael Ochoa, alguien que ya estuvo ahí? Es decir, personajes del elvismo. Yo sí lo veo. Creo que no tiene nada más a qué dedicarse y que tratar de recuperar un periodo que además tuvo problemas de salud. Es decir, no es... ¿cómo se autodefinió ella? En una entrevista con Adela, precisamente, que achacan esta... la razón de la No, cuando de la es aprehensión. una leona, no sé cómo se... Perdí la frase donde se así, autodefinía como una guerrera, tal, cuando le preguntaban por su epitafio. Yo creo que está lejos de resignarse a estar apartada de los juegos del poder. Cuánto, en efecto, con un presidente controlador. Pero yo no sé si otra vez, a lo mejor yo estoy demasiado nostálgico, este presidente la va a usar para ese control. El problema es que el nostálgico es el presidente. No, y se está trayendo toda la banda de ese entonces, Exacto. ¿no? Salvo que así sucediera eso. Pero yo creo que es un evento que políticamente se debería aprovechar para cerrarlo. Ella y los demás, ¿no? Porque independientemente de lo que pase con la reforma educativa y todos estos debates, sí, yo creo que nadie va a querer que vuelva alguien a tener un peso tan definitivo como lo que tenía ella, ¿no? Pues en 12 días sabremos su primera conferencia de prensa. Además, su partido perdió el registro, ¿no? Sí. Pero el suyo, bueno, Ya se lo habían quitado, pero bueno, ni por eso puede regresar, ¿no? Muy bien, pues gracias, Juan Ignacio. No, gracias. Bienvenido a Gracias, este espacio. gracias. Enrique, Salvador, con gusto. Mil gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Continúe aquí en la programación del Financiero Bloomberg. En unos minutos, en F y por Adela. Muy buenas noches.